Bendiciones mis amados, buenas tardes, Dios me los bendiga. Pues aquí estoy con un video más compartiendo un tema muy interesante, ahora sí que para mí mi vida espiritual ha sido de gran bendición porque cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, buscamos la presencia de Dios, el Señor nos va a ir mostrando cómo, cómo vamos a actuar como hijos delante de Dios, qué actitud vamos a tomar, porque recuerden que Dios nos dio, sí, una voluntad y Él respeta nuestra voluntad, sí, simplemente que pues a veces, muchas veces no sabemos, sí, rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Yo te invito nuevamente, como en otras ocasiones, a que leas la palabra de Dios, tomes tus escrituras, que diario se te haga un hábito, que se te haga, más que un hábito, una consagración hacia Dios. Porque miren, hermanos, cuando nosotros, ahora sí que, bueno, voy a hablarles de mi vida. Cuando yo conocí de Dios, yo creí que todo iba bien. Yo creía que todo lo hacía yo bien, pero en realidad no lo estaba haciendo bien. Yo era de los domingos, escuchaba la palabra solo cuando iba a los servicios, tomaba mi Biblia solo cuando iba yo a los servicios, ¿verdad? Y pues no es así. No es así porque la palabra de Dios dice que escudriñemos las escrituras, porque al parecer en ellas encontramos la vida. El Padre nos dice que no nos apartemos de este libro de la ley para que nos vaya bien. Entonces, tantas promesas que hay en las mismas escrituras que nos afianzan, ¿verdad?, la bendición de nuestro Dios. Hay otra promesa muy bonita también que dice que el leer su palabra, dice que es refrigerio a nuestros huesos, es medicina. Entonces, hermanos, si en la palabra encontramos la vida, encontramos el manantial, eso que nos va a hacer fuerte, eso que nos va a guiar, a enseñar, cómo queremos que nuestro Dios nos guíe cuando no nos dejamos de guiar por Él, ¿sí? Escuchamos al pastor, escuchamos a los predicadores, o quizá escuchas algunas prédicas en las redes sociales, y sí son hombres que están leyendo la palabra, pero pueden en algún momento también equivocarse. Algo importante, pídele al Espíritu Santo discernimiento de espíritu. Y para saber qué prédicas escuchas, a quién estás escuchando, ¿verdad? Porque el tema de hoy se trata de eso, de que a quién estás escuchando, qué consejos estás siguiendo. ¿Será que estás siguiendo el consejo de Dios o el consejo del hombre? Hubieron muchas personas que escucharon el consejo de otras personas y hicieron mal, muy mal. Porque ¿sabe por qué, hermanos? Yo he aprendido algo durante más de un año que yo hice un pacto con Dios y me levanté ahora sí que a tomar esa decisión tan importante en mi vida, porque muchas veces hacemos la declaración de fe, sí, pero muchas veces la decisión todavía no ha sido firme en nosotros, sí, no ha sido firme. Es bueno declarar, hacer la declaración, que confesáramos, ¿verdad?, con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús te puede salvar, que confesares con tus labios que Él te puede perdonar. Es bueno, porque acuérdense que la boca tiene poder, porque en nuestra lengua está la vida y la muerte. Y si declaramos esa oración de fe, esa palabra de fe, el Señor va a ir obrando en nuestras vidas poco a poco. Pero si no lo hacemos por nuestra propia cuenta,
Un día Dios tiene que movernos. Y bendito Dios que nos mueve. Bendito Dios que en la iglesia interceden por ti si te ven alejado. O hay muchas personas en las iglesias del mundo entero que están orando por las almas, ¿verdad? Que están alejadas, distantes, frías, ¿verdad? Que no están ni frías ni calientes, ¿verdad? Como dice su palabra. Pero hay alguien intercediendo por ti, ¿sí? Que tú realmente despiertes, ¿verdad? A esa vida espiritual que Dios quiere. Entonces, hermanos, cuando a mí me vino la revelación de que nosotros tenemos que aprender a pedir el consejo de nuestro Dios. Y por muchas razones a veces no lo hacía, porque salía corriendo o porque la falta de obediencia nos ciega, hermanos, nos ciega. Pero cuando yo empecé a ver tantos problemas, tantas dificultades en mi vida, porque Dios, les vuelvo a repetir, nos tiene que sacar de ese confort, de esa comodidad. Si nosotros ya estamos predestinados, destinados, que somos sus hijos, el Señor nos va a mover, nos va a sacudir, ¿sí? Y gloria a Dios porque lo hizo, porque si no fuera por eso, pues yo no estuviera acá, sí, compartiéndole eso. Así que yo, por las situaciones que estaba yo viviendo y estoy viviendo todavía con mis hijos, porque yo declaro una palabra y hoy te la comparto. Uno de mis hijos, ¿verdad? Estaba metido en las drogas, estaba metido en el alcohol, en la homosexualidad, en el homosexualismo, perdón. Y ahora sí que en el adulterio, en la fornicación, tantas cosas, en la pornografía, hermano, tantas cosas donde el enemigo, ¿verdad? Quiere arrastrarnos, quiere acabarnos. Y yo vi eso. Y uno de madre, ¿verdad? Cuando nos tocan a nuestros hijos, o de padres, si tú me estás escuchando, eres hombre, también, no, si tú eres un buen padre, una buena madre y te duelen tus hijos, yo sé que te duelen, yo sé que los quieres, los guardas, los cuidas, ¿verdad? Y pues si no los tocan, reaccionamos, ¿verdad? A la defensiva. Y yo reaccioné así. Yo al principio reaccionaba mal, reaccionaba contra mi hijo. Pero cuando yo entendí, porque yo seguía leyendo la palabra, cuando yo entendí que no era contra él, sino no era contra sangre ni carne, dice la palabra de Dios, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes de maldad de las regiones celestes, contra el diablo mismo. Entonces yo empecé aún más a leer la palabra y yo dije, Señor, yo no me aparto, yo no me voy a apartar ya de ti. Yo empiezo a leer tu palabra, yo empiezo a buscarte, yo empiezo a escucharte, yo quiero aprender a escucharte. Porque mire, hermanos, cuando empezamos a caminar con Dios, cuando empezamos a conocer, pensamos escuchar la voz de Dios, pero el ir, vuelvo a repetir, a un servicio o de vez en cuando leer la palabra no es saber o no estar haciendo correctamente las cosas delante de Dios. Esta es nuestra vida, hermano. Un sacerdote, porque recuerden esa parte, ese texto cuando nos dice Dios en Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes. Y un sacerdote ministra diario, día y noche en el santuario de Dios. Nosotros no nos podemos dar el lujo de decir hoy no oro, hoy tengo cansancio, hoy tengo hoy lo dejo para mañana, en la oración mañana oro, porque me pasaba eso, hermano, no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a ver ese presentó, porque yo empecé a orar, le dije, Señor, antes de que me mostrara eso en mi hijo, empecé a decirle al Señor, muéstrame todo lo oculto que hay en el corazón de mis hijos. Y empezó por uno de mis hijos, por el mediano, ¿verdad? Por ese muchacho. Así que empecé a descubrir lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y mi corazón de madre me ponía a llorar, a clamarle a Dios toda la noche, aunque ustedes no lo crean, toda la noche me pasaba yo postrada llorándole a Dios hasta que un día yo aprendí a decir, no es solo estarme quejando, no es solo estar pidiendo, Señor, enséñame a escuchar tu voz.
Enséñame a recibir tu consejo. Quiero escuchar tu consejo. Quiero escucharte, Padre. Quiero que tú me aconsejes. Ya no quiero escuchar a los demás, porque hay muchas veces, hermano, lo que somos dadas a decir, a pedir un consejo, y luego un consejo de alguien que ni siquiera es cristiano, o que sí es cristiano, pero que está igual que quizá que tú o peor que tú, ¿verdad? Que apenas y lleva su Biblia quizá a la iglesia, a los servicios, ¿verdad? Y pues eso no es así. Tenemos que aprender a ir al Padre y a pedir el consejo a él. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? Muéstrame. Y eso es lo que hice. Y miren, le voy a compartir, hubo una persona, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras dice que Saúl, lo han de conocer, Saúl dice que un día temió al pueblo y consintió a la voz de ellos, dice. Y entonces le dijo el Señor a través del profeta Samuel, le dijo, sí, él, aunque pidió perdón, porque pidió perdón, sí, por su pecado, pero dijo el profeta Samuel que por eso Dios se apartó de él y que iba a poner otro rey, ¿sí? Así que aunque siguió como rey, ¿sí? Pero ya no escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué? Porque empezó a olvidar que Dios le agrada, que vayamos ante Él, ante su trono, a pedirle el consejo, a decirle, Señor, mira, voy a emprender esto, ¿cómo lo hago? Voy a ir a mi trabajo, me está pasando esto, ¿cómo le hago, Señor? Y muchas veces locamente hacemos como lo hizo Saúl, ¿sí? Escuchó el consejo del pueblo. Y a veces, muchas veces escuchamos nuestra propia opinión, nuestro propio consejo. ¿Y qué pasa? Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Y empieza Dios allá, escucha. Dios lo escucha, pero ya no responde. Pero incluso acá dice el Señor en su palabra que Saúl ya no podía, ya Dios ya no podía escuchar la voz de Dios, ya no podía. Él sí lo escuchaba, Dios nos escucha, pero ya no responde. Y ya no podemos escuchar la voz de Dios. Y saben, hermanos, cuando llega la soberbia en nuestras vidas y en lugar que le digamos a Dios, Señor, en lugar de quejarnos, en lugar de decir, ay, me está pasando esto y ni porque soy cristiana, ni porque voy a la iglesia, y empezamos a creer que somos muy suficientes y que hemos hecho mucho para Dios, y cuando hemos hecho nada, en realidad. Yo así me puedo decir que no estaba haciendo nada. Y ya tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a servirle, a pagar el precio. Porque pedimos, pero muchas veces dice la palabra de Dios que pedimos mal. Y también eso tenemos que entregárselo a Dios. Señor, no nos creamos suficientes. Hay que ser humildes, hermanos. Así que si tú quieres ser preparado por Dios, déjate que Dios te instruya, te capacite, te habilite, como lo hicieron con la reina Esther, ¿verdad? Para ser elegida, ¿verdad? Entre las doncellas, la prepararon un buen tiempo, como un año, dice la palabra de Dios. Ella estaba siendo purificada. ¿Y qué pasó? Se dejó preparar, se dejó purificarse, se dejó vestirse. Ella no eligió vestirse. Ella no eligió, ay, no me gusta, ya me aburrí, como muchos lo hacemos, hermanos. Pero mira, yo te quiero compartir que lo que yo he aprendido es eso. Estoy aprendiendo a escuchar cada día más la voz de Dios y a ir a pedirle su consejo al Padre. Diario, diario. Yo te invito a que tú lo hagas y verás milagros en tu vida. Van a venir dificultades, sí, pero de todo eso, ahí estará Dios contigo. Y tú no vas a flaquear, tú vas a estar fuerte. ¿Por qué? Porque tu esperanza la tienes en Él.
porque la fe se activa cuando empezamos a ejercer la obediencia, a ejercer lo que Dios quiere para nosotros, que sigamos su consejo, que le consultemos a Dios. ¿Cuántas personas no consultaron a Dios? Hicieron lo que quisieron y las guerras no las ganaron, ¿sí? Otra persona que no escuchó la voz de Dios, que no más que nada no fue y pidió consejo a Dios. Está bien que yo haga esto. Yo me imagino que no se lo dijo. Josafat. Josafat es un hombre que lo escuchó Dios y que le respondió Dios, aun cuando venían sus enemigos, los moabitas, ¿sí? Y los de Amón, contra ellos con un gran ejército. Pero convocó ayuno, dice. Y mientras ellos alababan, dice la palabra, que el Señor empezó a actuar. Confundió el campamento de los enemigos y ellos mismos se acabaron. Maravillas hizo con la vida de Josafat en el tiempo de su reinado. Pero ¿qué pasó? Cuando trabó amistad con Ocosías, dice, hizo negocios con él. Y a través del profeta Dios le dijo, ¿sí?, que destruiría sus obras. Así es, hermanos. A Dios no le agrada que tú vayas y le digas y hagas lo que tú quieras y lo que tú consideres que está bien. Pero eso se aprende, hermanos, escuchando la voz de Dios y también en tus procesos. Porque cuando no entendemos, hermanos, Dios tiene que procesarnos. Dios tiene que enseñarnos que cada vez que hagamos malas cosas, Él nos va a decir, lo hiciste mal, pero puedes hacerlo mejor. Porque Él es nuestro Padre y Él quiere que salgamos de los errores, de las equivocaciones, de las malas decisiones. Voy a hablar también de una mujer que escuchó un consejo malo. Y es una mujer que considero yo que no temía a Dios, que no buscaba de Dios. Y pues la Biblia nos muestra en uno de los evangelios, ¿sí?, que la hija de Herodías, ¿verdad? Ella dice que danzó al rey Herodes. Y entonces dice que danzó tan bonito que le agradó, dice al rey. Y le dijo, pídeme lo que quieras. Pero la muchachita, como no era sabia, ¿verdad? Solo tenía la hermosura, le faltaba sabiduría, que es lo más hermoso y precioso. Se fue, corrió rápido, ¿verdad?, a decirle a la mamá, ¿qué hago? ¿Qué le pido? ¿Sí? Y la madre, como odiaba tanto, ¿verdad?, ay, no recuerdo ahorita su nombre, a Juan el Bautista, se me estaba yendo, que estaba en la cárcel, que ahora lo habían puesto en la cárcel, porque él siempre le decía que estaba mal, ¿verdad?, que el rey estuviera casado, ¿verdad?, que estuviera rejuntado, creo que estaba con la esposa de su hermano. Entonces le aconsejó, pide la cabeza de Juan. Miren, ¿hasta dónde? ¿Por qué? Porque esa mujer tenía un mal corazón. Y la muchachita, como no tenía sabiduría de Dios, sí, escuchó ese consejo. Entonces, no permitas que escuches el consejo del enemigo, porque mira que yo recuerdo la voz y yo cuando me levanto a orar, yo le digo, Padre, empiezo a profetizar, empiezo a declarar, empiezo a decir que, más que nada a profetizar, que mis hijos ya no escuchan la voz del diablo. Y decir, nada tienes en mí, como dijo Jesucristo cuando lo tentó, ¿verdad?, en el desierto. Nada tienes en mí, porque yo soy del Padre, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Entonces tenemos que aprender, hermanos. Si tú que me escuchas por primera vez, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Cualquiera que lo más mínimo, dile, Padre, aquí estoy. En este día, Señor,
todo lo que yo haga, guíame con tu Santo Espíritu. Controla mi vida. Haz morada en mí, Señor. Aprópiate de mi vida, de mis decisiones. Porque nosotros, hermanos, nos equivocamos. Pero si ya no nos queremos equivocar, porque miren, estos personajes, les hablé de 2, 3 personas. Hay muchas personas que se equivocaron, como David. Llegó un momento en que él quizás se le nubló el pensamiento y quiso saber cuántos habían, ¿verdad?, en su ejército. Y mandó, ¿verdad?, a uno de sus generales a hacer un censo. Y él le dijo, no, estás haciendo mal. Pero como era pues el rey que lo mandaba, bueno, voy a hacerlo. Pero como temió a Jehová, dijo, no terminó el censo. Nada más le llevó hasta donde pudo él y dijo, no, nos va a venir un mal. Y ciertamente 3 males le propuso Jehová por haber hecho mal, lo que no le agrada a Dios. Porque no estaba confiando en Dios. Le dijo, ¿verdad? Su general le dijo, ¿qué tanto es que Dios te añada más, verdad? Que mañana, pasado, hayan más. Lo importante es que hay más, pero que no sepa, ¿verdad? Miren, muchas veces nosotros queremos saber y cosas que el Señor solo debe de saber Él. Y nosotros queremos saber más de lo que no debemos de saber. Ciertamente hay una palabra que dice nuestro Dios, cosas maravillosas ocultas te mostraré, cosas que no conoces, ojo que no vio y oído que no oyó, tú las oirás, tú las mirarás, tú las conocerás, pero es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos hacer. Y pues si empezamos a obedecerle a Dios, nos irá bien, hermanos. Lean el libro de Deuteronomio, sí, yo creo que sí, ese es el libro donde habla, sí, de las bendiciones que nos ofrece Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros le obedecemos? Él nos promete que nos va a prescribir, exaltar, bendecir, nos va a confirmar como su pueblo santo y que Él nos cuidará, Él nos proveerá, que nunca faltará las bendiciones de nuestra vida, que aún nuestro vientre será bendito, nuestros animales, nuestros bienes, nuestros hijos, no nos faltará. Pero cuando empezamos, ¿verdad?, a obedecer, aprende a obedecer, aprende a escuchar el consejo. ¿Cuántas personas no dejaron de escuchar de Dios? Escucharon, pero terminaron escuchando al hombre. Terminaron escuchando otro consejo. No, hermanos. ¿Quieres escuchar un consejo de una persona? Primero ve al Padre. Hubo otro rey. No recuerdo ahorita cómo se llamaba ese rey. Que terminó enfermo de los pies, ¿verdad? Por consultar a los médicos. Y no a Jehová. Los médicos también, pues, son buenos, hermanos. Pero primero consultemos a Dios. Señor, tú eres maravilloso, tú eres el Dios sanador. Porque miren, hermanos, muchas veces Dios es sanador. Y Dios lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Pero también depende de lo que estemos preparados. Y si Dios se quiere glorificar en esta enfermedad, lo va a hacer. Pero muchas veces esa enfermedad es por pecados que no los has confesado, por pecados que los tienes guardados. ¿Cómo está tu corazón? No permitas que esté tu corazón como el de Herodías, ¿verdad? Como la madre de la mujer de Herodes. No permitas que esté lleno de maldad, ¿sí? Permite abrir tu corazón a Dios. ¿Por qué? Porque si tú te pones del lado del enemigo y empiezas a escuchar la voz del enemigo,
El enemigo no te ofrece bendiciones. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. En cambio, Dios quiere bendecir, nos quiere bendecir. Yo te comparto. Yo estoy viviendo procesos que yo sé que cada proceso tiene su fecha de caducidad. Y yo les comparto, mi hijo ya dejó eso, mi hijo está enamorado de Cristo y estamos en la brecha, estamos ayunando, estamos orando, estamos fortaleciéndonos porque esto así tiene que ser. No es que ahorita ya salió de allí, ya pasó el problema, ya me olvidó. No. No debemos de descuidarnos porque dice la palabra de Dios que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Él vuelve a visitar, hermanos, buscando esos lugares secos. No permitamos que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Nuestro cuerpo es la tierra, ¿sí? Que va a dar fruto al 100 por 1, pero hay que regarla con esa agua que el Señor nos ofrece, que no estemos secos, porque viene el enemigo con otros 7 peores y nos saca de propósito de Dios. Así que aprende a escuchar la voz, dile a Dios, nada tienes en mí. Dice su palabra que oye su voz y me sigue. Esas son mis ovejas. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. No tengas miedo. Empieza a declarar y a profetizar. Hoy te invito a que hagas la oración de fe. Si tú no la has hecho y aunque la hayas hecho, repítela conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojitos y ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón. Este día Él te está hablando. Él te está invitando que ahí donde estás, yo no sé qué estás pasando, pero el Señor te quiere decir que Él quiere entrar a tu vida, a tu corazón y quiere sellarte para que seas su hijo. Entra, permítele a Dios abrir la puerta de tu corazón. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti diciéndote que confieso mis pecados, que soy pecador, pero hoy quiero hacer un acto de fe. Hoy quiero declarar en tu presencia y públicamente hago esta confesión, que te recibo como mi único y suficiente Salvador, que a ti entrego mi vida y que desde ahora yo rompo todo pacto con el enemigo, todo pacto con las tinieblas, y que en el nombre de Jesús hoy te recibo en mi corazón para que tú entres a morar en mí y me guíes. Hoy te recibo. Estoy dispuesto a seguirte. Estoy dispuesto a obedecerte. Estoy dispuesto a que tú seas mi dueño. Te entrego mi vida. Me rindo a ti. Ayúdame a ser la persona que tú quieres. Porque yo sé que si el día de hoy muriera y al abrir mis ojos me encontraría en tus brazos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Si tú has hecho esa oración de fe, te felicito. Cree la palabra. Tú eres ya parte de la familia de Cristo, porque se necesita confesarlo, estar seguro, creerlo. Eso es todo para formar parte de la familia de Dios. Y tú ya eres hijo de Cristo, porque no es el nacido de carne ni de sangre, sino en el Espíritu. Y tú has nacido de nuevo. Empieza a hablarle a Dios. Empieza a tener una relación con Dios. Con la ayuda de Dios lo vas a lograr. Si con los días tú ves que algo va mal, no oigas voces que no sean la de Dios. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente. El Señor dice, yo te ayudaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. No estamos solos, tú ya no estás sola, tú ya no estás solo, porque Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Y seremos más que vencedores, pero tenemos que vivir una vida apegada a Cristo. Sí, hermanos. Bueno, compartan el video, compártanlo y vuélvelo a escuchar.
lee las escrituras. Te animo a que tú leas tus escrituras, que la oración no la dejes, orar sin cesar y no desmayes. Presenta tus peticiones con acción de gracia, porque a Dios le agrada que le agradezcamos hasta por un vaso de agua, hermanos. Así que no olvides que antes de irte a trabajar, que cuando amanezca, te presentes delante de Dios y pídele el consejo a Dios de todo lo que vayas a hacer. Si a Él le agrada, si a Él le agrada. Si no le agrada, que no te lo permita hacer. Dios me los bendiga, Dios los cuide, los guarde, los prospere. Y compartan el video, denle like, activen la campanita para cuando suba los videos los notifiquen. Hagan sus comentarios en esa cajita. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo grandemente. Amén.